Hunter x Hunter tiene el mejor sistema de poder posiblemente que hemos visto en los animes y en los universos ficticios como tal. Sí. Entonces, el día de hoy vamos a discutir quién es el mejor usuario o quiénes son los mejores usuarios del NEN, que es el sistema de poder de Hunter x Hunter. Así que si te interesa, Ramón, quédate con nosotros. Hey, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches. Depende de la hora que estés escuchando esto. Estás escuchando Discusiones Friki Sin Sentido. Soy Luis Trujillo, como siempre, a mi derecha, el señorón Ramón Herrera. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muy emocionado, muy feliz de estar aquí con ustedes. Una vez más aquí, Ramón, viéndonos cara a cara y como siempre, detrás de cámaras, detrás de lo técnico, la señorita Terresama, que nos está ayudando. Hola, Y hola, Tre. Ramón, volvemos al tema del anime, ya lo vieron en el título. Una vez más, hablamos de anime porque ya traíamos ganas de hablar, porque el anterior hablamos, pues, general, ¿no? Un poquito más general de todo. Y ahora ya Un par de comentarios nos solicitaron hablar de este anime en general y pues Sí, nos gusta mucho, así que vamos a satisfacer de una es uno de vez. nuestros favoritos, Sí, ¿no? Están en el top 3 mínimo de animes. Bueno, bueno, míos favoritos, pues, ¿no? sí. Especificar que vamos a hablar es del anime como tal. Ujú. Y el tema, pues ya lo vieron en el título, va a ser mejores usuarios NEN de Hunter x Hunter o Hunter x Hunter, que es el nombre tal cual en realidad, pues, Sí. ¿no? Hiatus X Hiatus. Se la lleva ahí en pausa. Pues ahorita la comunidad andamos bien encendidos porque Va a ya salir. adelantó como 3 capítulos Sí, del pues, manga. pero eso pasa una vez cada 2 años, pues, ¿no? Publica que ya por fin voy a continuar, publica 3, 4 capítulos, episodios, Güey, y mira, con otra ese se vez, enciende, güey. y otra vez, ahí se va. Con que haga, yo creo que este vato debería escribir un libro ya, ¿no? Porque si has visto de los episodios que sacan de texto, son 3 dibujos y toda la más página de texto. Sí, en letra 8. O sea, ya debería ser libro, ya, no importa, pues nomás con que la termines, pues ya, no importa. Sí. Si los dibujos los hace ya nomás, ahí se va, pues. Pasó a novela, güey. Ya, los dibujos parecen que los hace con Paint, ya, o sea, nomás, mira, ya se entiende que es el Curapic aquí ya, mira, ya. Todo lo demás, ya ni fondo, todos los paneles son en blanco, ya nomás el personaje, así que se entienda más o menos, y vámonos. Lo importante es que saca la chamba, Es que Luis. lo empieza, pues no, ni eso, la está más o menos, Lo importante es que le da buen visto y pero. dice, esto va a salir, esto va a Pero casar. esperemos que ya pronto. Pero es por su salud, ¿no? Dicen que está malito la salud. Está enfermo de jugar tanto Dragon Quest. Sí, Entonces, se la lo pasa entiendo. Yo también jugando. quisiera pasármela jugando. Ya, Envidia. ya, y güey, ya nomás agregué a mí. Bueno, ya vámonos al tema, ya. ¿Qué Sí, estamos sí, sí, haciendo? ya vamos a Sí, hablar no, más ya, ya. de su obra. Sí, sí, sí. Para los que no saben, Hunter x Hunter es un universo pues, en el cual el sistema de poder es el aura que se conoce como Nen y es tan variado y tan diverso como Exquisito. personalidades hay. Exquisito ese sistema de poder. Es el mejor sistema de poder, en mi opinión, y en el de mucha gente. El mejor sistema de poder de anime, y yo creo que de prácticamente cualquier universo, ¿no? O sea, Sí, está muy bien planteado. el vato lo pensó muy, muy bien, ¿no? Entonces está muy bien planteado. Le han modificado una que otras cosas porque hace poquito le cambió unas cositas. ¿Sí supiste? Ah, no, a ver, cuéntame. Sí, no, pues no te Bueno, puedo platicar mucho ahorita, pero sí cambió, por ejemplo, a algunos usuarios los cambió de categoría NEN, por ejemplo. Netero. No me acuerdo exactamente ahorita, pues, pero sí me acuerdo que hizo cambios ahí en el sistema de poder. Sí, sí vi que un personaje ahí muy popular se llama Netero, es el presidente de la Asociación de Cazadores. Yo pensé, fíjate, que era emisor Ajá, o como conjurador, que podía manifestar su aura en algo material. ok. ¿Y Y a qué lo es? mejor pues resulta y resalta que no, que es potenciador. Ah, como el Gon. Sí, es como el Como el Gon. protagonista, ok. Pues bueno, vamos, mira, ya hablando de Netero, pues nos adentramos ya lleno en el tema, porque si no, iba siguiendo comentarios y Sí, no hemos entrado al tema de discusión, ¿no? Entonces, si al rato mejor hablamos un poquito más de todo eso, vámonos al tema de discusión, que es los mejores usuarios net. Y ya que empezamos a hablar de Netero, ¿qué opinas del señor Ron Netero?
Pues como dicen ahí en un diálogo, este señor estuvo a punto de caer en la locura para poder desarrollar su habilidad Nen. Fíjate, porque muchos tienen la habilidad de aprender Nen, Ajá. pero él lo llevó a un nivel sobrehumano. Pero él también, porque le jugó mucho a favor. Obviamente es un usuario bien pasado de lanza al net, Sí, pero que se entrenó mucho en las artes marciales, pues, ¿no? Porque para usar el net a veces tienes que tener una condición, o tú mismo te pones una condición para ciertas habilidades. Y este vato estaba tan pesado en el artes marciales para tirar golpes, por ejemplo, a una velocidad que hacía como latigazos en el aire, que él se podía poner la condición, entre comillas, de que sus golpes fueran o su rezo fuera rápido. Y pues para él no era nada, pues para esa condición para cualquier persona es una condición bien pasada de lanza. Primero tienes que rezar o hacer un movimiento con tus manos antes de hacer tu habilidad, ¿no? sí, Entonces en realidad te da un retraso condición. esa condición, pues, pero para él era como si no hiciera nada. Sí, lo que pasa es que con esta habilidad Nen, primero desarrolló su talento físico, ¿no? Que es esa que mencionas, la supervelocidad. Ajá. ¿Cómo la desarrolló? Duró años y años, décadas, solo haciendo el mismo movimiento, Sí, sí, que sí. es un movimiento de gratitud, une las manos y el golpe. Y antes de dar un golpe, rezaba, pues, ¿no? O sea, Ajá. agradecía. Pero le dice como rezar o algo así, Sí, pues. es la gratitud. Sí, ajá, hace el movimiento y luego daba el golpe, Sí, pero correcto. siempre, antes de dar cualquier golpe, hacía eso primero, Sí. pues, que tú dices, güey, o sea, si estuvieras en una pelea de verdad y si tu condición para dar un golpe va a ser siempre hacer esto, pues ahí te van a hallar, pues, Sí, ¿no? desventaja, dices. Ajá, y Pero cuando pasan, no sé, años, se da cuenta que los golpes que hacía, en lugar de tardarse todo el día, pues se disminuyó a horas, luego a minutos, sí, y a como vimos ya en el anime, pues te daba miles de golpes por minuto. ni siquiera te dabas cuenta de que rezaba cuando daba el golpe, pues, ¿no? Porque como bien dice Ramón, entrenó tanto que primero le llevaba todo el día, o sea, se madrugaba, no sé, no me acuerdo exactamente, pero ponle 5 de la mañana y terminaba a 10 de la noche, Sí, ¿no? así. Porque daba 10,000 golpes, creo, al día o algo así. Sí, full. Ajá. Algo así. Y después un día se dio cuenta que todavía no se ponía el sol Ajá. y ya había terminado los 10,000 golpes, pero ya habían pasado años, pues, ¿no? Sí, le creció el cabello, barba, ya viejo el vato. Y luego ya, pues así siguió hasta que, mira, en un momento los hace los 10,000 golpes en una hora o menos, no sé, o sea, los hace en chinga, pues, ¿no? Sí, Entonces, esa virtud o esa condición que era más física que para la habilidad net, le jugó a favor al momento de usar su net, ¿no? así es. Entonces es una habilidad Nen muy, muy rota. Bueno, la habilidad y el usuario, porque el usuario, pues ya hablando de él, tiene la personalidad de una planta. Haz de cuenta, tú no sientes su hostilidad, como quien dice. Mm. Básicamente puede estar aquí a un lado, el vato en punto un segundos te puede arrancar la cabeza, pero tú no lo ves venir así, literal. Entonces, como usuario Nen, está muy bien empezar con él, está rotísimo. Oye, y luego, sí es cierto, yo no me había caído en cuenta en esto de que no es hostil, porque otro personaje que es muy bueno, que ahorita vamos a hablar de él, Hisoka, que también es muy bueno en usuario Nen, pues le encanta buscar ahí pelea, ¿no? Este vato vive por la pelea Sí, y espera provocar a sus oponentes lo más mínimo, sobre todo cuando son muy buenos usuarios Nen, para pelear contra ellos. sí. Y hay una vez que te recordarás en el examen de cazadores, donde el netero los está entrevistando uno por uno, y Sokka sabe que lo tiene que provocar poquito nomás, o en cuanto tenga una pequeña mínima reacción de hostilidad, se va a agarrar, pues, ¿no? Porque Sí. el Hisoka está esperando cualquier momento para agarrarse a pelear con él. Y el Hisoka sale todo de, mira, este vato lo quise hacer destantear un poquito nomás para pelear y nada. O sea, nunca me tomó en cuenta ni siquiera que tuviera cuidado conmigo. Sí, le cantó el tiro, pues. Sí, sí, sí. Dijo, porque en los exámenes para ser cazador, que es una profesión como habíamos mencionado, eh, el netero es el presidente de la Asociación de Cazadores y está haciendo una encuesta y le pregunta, ¿con quién te llama la atención agarrarte a chingazos de los participantes? Sí, de los que estaban, Y el los candidatos. Hisoka, con la percepción de la realidad un poco alterada, Un le poco de chinga. dice al presidente, contigo, le dice. Digo, sí, sí, Y sí. el netero así, escribiendo. Hazte cuenta que no le dijo nada, güey. Sí, como que nada, sí, le entró por uno, le salió por el otro. Sí. Y el Hisoka ya bien emocionado. Sí, nomás me hacen una mirada ahorita y le voy a atacar.
Pues no pasó nada, todos nos quedamos así Sí, sí, sí. con la percepción, con la idea de que va a haber chingazos, pero no hubo. Pero ya ahí no conocíamos la habilidad de Netero, nomás sabíamos que era fuerte porque el Hisoka solo le encanta pelear con gente fuerte. Sí. Y luego, pues ya, por el simple hecho de ser el presidente de los cazadores, que es la profesión, pues, de Ujú. gente súper fuerte, tú te hacías una idea de que tenía que ser muy fuerte, pues era como si estuviéramos hablando del maestro Roche en su momento, Ajá, o así, pues, ¿no? O sea, era el mero mero de todos ellos. sí. Y pues sí, resultó que sí. Aquí no decepcionó porque hay unos animes en los que sí decepcionan los líderes, entre Sí, comillas, pues, parece ¿no? que son la gran Ajá. reajada y no, Y al puro final, vende humo. aquí no sí. Pero bueno, Netero, Y volviendo al Hisoka, ok. Antes de brincarnos a Hisoka, yo miré que está muy de moda últimamente como rankearlos, ¿no? A los personajes o así, o ciertas cosas. ujú, Si hiciéramos un rank, A, B, C, D, por ejemplo, ¿no? Categoría A, categoría B, categoría C, sí, y la S hasta arriba, pues, ¿no? Y la D hasta abajo, un sí, ejemplo. ¿Dónde pondrías a Netero tú? ¿S o A? lo pondría en Agua. En A. Sí, O sea, tú, S es, no, no entra para ti en S. es que es una habilidad muy rota, pero estamos hablando de el mejor usuario Nen, Nen, ok. O no sea, del más poderoso. Si habláramos de poder, lo pusiera indiscutiblemente en en S. S, ok. Sí, Entonces, como usuario Nen, lo pones en A. sí, porque tardó Ok. mucho en desarrollar su habilidad Nen. Por el tiempo de espera, no le doy tanto, no lo veo como un usuario tan hábil en el Nen. Ok, ok. Bueno, pero que haya tardado mucho en desarrollar su habilidad, no quiere decir que no pueda hacer un rango S, ¿no? Porque al final de cuentas puedes, por pura disciplina, entre comillas, o por puro haber entrenado, pues puedes haber desarrollado tu NEM bien paso de lanza, pues ahorita vamos a hablar de otro personaje, pero bueno, vamos a dejarlo en A. Yo estoy de Ok, acuerdo también, porque para mí está bien tanto en A como en S. sí. Pero sí es cierto, S a lo mejor tenemos que ponernos un poquito más estrictos en ponerlo en Sí, S, sí. ¿no? Le Entonces, faltó, yo creo, la palabra talento, algo que otros personajes tienen, o la sinergia entre la personalidad y la habilidad. Porque hasta el mismo Netero dice en la pelea, pues los voy a spoilear, en su última pelea en el anime, dice, definitivamente este no es el poder que yo estaba buscando. ok. O como diciendo, me faltó un Sí, poquito quería más. más. Ah, Pero ese vato era así, pues él, ¿por qué le faltó un digno oponente a él? Y te lo dicen. El vato siempre toda su vida estuvo buscando a alguien que le hiciera la par de perdida, pues. O sea, no cómo puedes mejorar tú si no tienes a alguien con quien pelear, pues alguien que te motiva a mejorar o que te obligue, a final de cuentas, sí, a mejorar, pues no. Neta, no tenía rival, güey. Y te lo van a entender al final, pues de hecho, está tan emocionado por pelear con el Rey Hormiga porque al parecer es un usuario o una criatura muy fuerte, que cuando llega se da cuenta la abismal diferencia que había entre ellos, de que no mames, este vato está muy por encima de mí, y en lugar de decir, valió madres, dice, por fin tengo un oponente que es más fuerte que yo, sí. ¿no? Entonces, eso también yo digo que influye en que no pudiera desarrollar mejor su habilidad, pues era tan fuerte, tan roto este vato, que no tenía alguien con quien entrenar, al final de cuentas, pues, o sea, Sí, en su momento fue el más roto sí, sí, de sí. los cazadores. Sí, porque lo vimos también de viejo ya. O Sí, sea, aparte todavía de que lo vimos y estaba rotísimo, lo vimos de viejo. más de 100 años de... Sí, o sea, ya quiere decir que antes, porque él también lo dice, estaba más roto todavía. Sí, Entonces, por eso para mí quedaría bien también en ese, pero sí, vamos a ponernos un poquito más estrictos, entonces vamos a sí. dejarlo en A, me gusta. Me gusta, y ahora sí nos brincamos a Hisoka. El primer personaje que yo pusiera en ese por la sinergia entre la Hisoka, personalidad ok, y la habilidad Nen. No es la habilidad Nen más poderosa. ajá, O sea, Netero lo parte en dos, lo vamos a aclarar. sí, Yo sí, creo que sí. Netero, Y muchos otros personajes. ajá, Netero y Hisoka en donde se pudieron pelear. Si se hubieran peleado, ya Hisoka se nos acaba. No hay más Hisoka. Sí, sí, sí. Pero su habilidad, que es la goma Bonji, Ujú, él es un transmutador. Netero es potenciador y Sokka es transmutador. Quiere decir sí, que su Nen lo puede transformar en algo que él quiera. ok, sí. Él decidió que su aura fuera una especie de goma Sí, sí, sí. y pues le da ciertas versatilidades. Sí, él es muy creativo, se me hace a mí, porque su Sí, habilidad, como tú bien dices, no está tan rota, pero la usa de una forma muy, porque son dos habilidades, no es una nomás, es la goma bungee y es la textura, ¿cómo se llama esta? textura invisible. Sí, así se llama, textura Sí, invisible.
Bueno, o sea, son dos habilidades, pero las complementa muy bien, o sea, tiene mucha imaginación. Tú al principio, cuando ves a Hisoka y estás viendo sus poderes y sus habilidades, nunca te imaginas cuál es su habilidad, Sí, ¿no? O sea, porque realmente este vato, de hecho, su apodo es el mago, sí. ¿no? El mago Hisoka. Entonces tú realmente dices, ah, este vato es un mago, literalmente, pues no, hace un chorro de cosas, pues que nunca te imaginas con qué lo hace. Y la explicación está bien pasada de lanza, porque ya que te explican cuál es su poder, tú dices, ok, si pudo haber hecho todo lo que hizo con esta habilidad, Ajá. que a mí no se me hubiera ocurrido que pudiera hacer todo eso, pues no con esas Sí. dos, no con una, con las dos habilidades que tiene, las combina y hace cosas que tú dices, sí, son de un mago, Sí, sí, sí. totalmente es un mago. Entonces, sí me gusta, sí tiene muy buen control, por decir, del Nen, pero yo todavía lo sigo poniendo en A, él no en S. No brinca a ese. Para mí ¿Por qué todavía no, no su habilidad, la habilidad de Hisoka, por qué no la pondrías así? porque precisamente lo que tú dices, su habilidad net no es tan pasada de lanza. Ok, le No falta. es una habilidad que tú digas, te doy un ejemplo, mira. Hay esta morra, la que predice el futuro, No, ok. ¿sí? Sí, sí, sí. Esa habilidad, nen, está bien pasadísima de lanza. O sea, es una habilidad que tú dices, está rotísima la habilidad de esta. Pero ella como tal no entra en usuario S, para mí, porque no la siguió fortaleciendo. Pero su habilidad en sí entraba en un rango S. De adivinación. Sí, o sea, de predecir el futuro, güey. O sea, hacías lo que querías ya con esa habilidad, pues, ¿no? Entonces, ella bien pudo haber entrado en ese si fuera un usuario de verdad. Si se hubiera. O sea, esa habilidad merecía estar más arriba, pues. No sé si Ok. me explico. Sí, hablando La del, estrictamente del de la poder. pura habilidad. De Ajá. la pura habilidad. Entonces, la de Hisoka no. El usuario está pesado. O sea, el Hisoka le da mucha versatilidad y es muy creativo como tal. Pero, por lo mismo de que la habilidad no está tan rotísima, Ujú. tú bien lo dijiste ahorita, un chorro de personajes se lo quiebran Sí. porque la habilidad no está tan pasada de lanza. O sea, él es buen contrincante. Pasa lo mismo como con Nétero. Nétero tiene un poder bien pasado de lanza y se quiebra a casi cualquier personaje, pero su habilidad deja que desear todavía. O sea, como que Ok. todavía le falta un poquito. Y Sokka pasa lo mismo, le da un poquito más de versatilidad, pero al final de cuentas todavía te deja que desear contra otros usuarios, pues, porque casi siempre también lo vimos pelear contra personajes no tan pasados de lanza. Los únicos personajes buenos, de verdad, que lo vimos pelear, entre comillas, que ni siquiera sabemos si era tan bueno, era este contra el que pelea en, En en la la torre. torre, Castro. Castro, que al final te das cuenta que no era tan buen usuario en él. Estaba rotísimo. Era bueno, o sea, era bueno, pero no era tan buen usuario al final de cuentas, pues pasó por alto un chorro de cosas cuando peleó contra el Hisoka. Entonces, para empezar, mm, algo básico, nunca usó Gio, por ejemplo, para ver lo que estaba haciendo el Hisoka con su goma Bonji, ¿ok? Y pasó por alto por la razón por la que le ganó el Hisoka, que al final de cuentas cambió totalmente su habilidad Nen por otra. O sea, ya él ya tiene una habilidad Nen la primera vez que peleó con Hisoka. Sí, Y potenciador. la cambió por totalmente otra, que ni siquiera era la habilidad No. que le seguía a él, que fuera afinidad con él, ¿no? Porque nos explican en algún momento que los usuarios nacen con un tipo de NEN, que es lo que mencionaste ahorita, de Sinergia. potenciador, ajá, potenciador, transmutador, etcétera. Entonces, él estaba en una, pierde contra el Hisoka y cambia. Dependiendo de la que seas tú naturalmente como potenciador, tienes unas a los lados que también eres afino. A lo mejor no es la que más fuerte puede ser, pero eres afín. La que él agarró ni siquiera era de las que están, agarró de las más lejanas, de las Sí. que menos podía controlar él. Y entonces intentó hacer una habilidad bien pasada de lanzas y que estaba curada, pero como él no era afino a ese tipo de neno, por decirlo, o ese tipo de habilidades, hizo caso que terminó quebrando. Entonces pasó por alto un chorro de cosas, pues en lugar de cambiar a otra habilidad que pudiera él usar y combinarla con la que él era de nacimiento, intentó agarrar una más lejos, o sea, hizo cosas que no era, te dejan ver que no era un buen usuario en realidad, pues, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, lo vimos pelear contra él, que estaba curado, tenía una buena habilidad, pero en realidad no era un buen usuario, Ujú. ¿no? Y más allá de él, lo vimos pelear contra el de las monedas, el de los Soldi, el que era el mayordomo de los Soldi, Sí, el ¿no? mayordomo, sí, sí. Lo vimos pelear contra él, que también no nos consta que fue un usuario en pasado de lanza. Ujú. Era fuerte al principio de la historia, pero
No era un usuario de Nen paso de lanza. Y más allá de él, no me acuerdo de alguien más con el que haya peleado. Sabemos que Illumi le tiene respeto. Hasta ahí. Pues peleó que lo habíamos visto contra Gon, el protagonista. Pero cuando Gon estaba en un Aprendiendo. nivel muy bajito todavía, pues, o sea, Ajá. el Gon apenas estaba todo iniciado, tampoco Gio, también en su pelea le pasó lo mismo, pues, no usó Gio, pero le dice lo mismo el Hisoka, o sea, si tú hubieras usado Gio, te hubiera quebrado más rápido, pues, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el Nen estaba, el Gon estaba muy fresco todavía en el tema del Nen. Por eso te digo, las escenas que vimos de Hisoka usando sus habilidades están bien pasadas de lanza y fue muy creativo, pero fue contra usuarios no tan buenos, pues en realidad. Ujú. No, y el único usuario bueno con el que pelea, que yo no he visto en sí al cine de pelea, es contra el Crollo, que en el manga ya pelean. Y spoiler a los que no han visto el manga, el Crollo lo hizo pedazos, ¿no? Sí. En una pelea que estaba muy premeditada, por decirlo, o sea, preparó todo el escenario para ganarle, pero lo hizo pedazos de Sí, todas cuenta, formas, pues ¿no? cuenta. Ajá. Entonces, a eso es a lo que voy. No hemos visto a Hisoka en realidad pelear contra usuarios NEN tan rotos todavía. Ok. Y no lo veo ganando a usuarios de alto nivel, pues todavía. Él sí puede darles pelea, pero precisamente por la versatilidad que tiene. Pero no lo veo todavía peleando contra otros. Ok. Yo por la pregunta, pues, de Sí, usuarios. los Ajá. mejores usuarios NEN, por el hecho de la habilidad de no ser rota y él sacarle el máximo provecho, por eso lo ponía ahí. Contra usuarios no tan buenos. Ajá, bueno, pero que Sí, veamos, pues es eso es que. lo que voy, pues, Ok, o sea, si le saca el mayor provecho, pues, es como si pones a pelear a uno de los zodiacos de los más, al león, el tigre ese, cierto. contra el Gon de la primera temporada, pues le va a sacar todo el provecho a su habilidad, ¿no? Pues, Ok, ¿no? sí, 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 sí. Entonces, pero a ver, pon a pelear contra alguien que realmente te Es que puede usar Castro, todo. si era maestro NEN, pues está un poquito infravalorado. Está infravalorado porque la habilidad que desarrolló Ujú. era, no, como dices tú, no era afín a su naturaleza. Erróneamente, pues, si realmente es un experto en el NEN, tú sabes que no te conviene hacer esa habilidad, pues, tú sabes, y menos enfrentarte contra el mago. Pues no, o sea, tú sabes que esa habilidad tú no vas a poder llegar al top de tops, por decir, pues no vas a Ok, poder ser más de los más fuertes en esa habilidad, en ese tipo de NEN, por decirlo. Entonces, y este güey pasó por alto eso y te digo otras cosas también, pues pasó por alto usar Gio para ver, se supone que a ese nivel en el que estaba el Castro, él ya podía usar Gio y si el Hisoka quería dar un golpe o algo, automáticamente volaba, cubrirse con él en el golpe que le iba a dar, lo que les enseña la Biscuit. Después a Algon y a ellos que les enseñan a usar NEN en los ojos nomás y en microsegundos cambiarse el NEN a otra parte de su cuerpo para cubrir golpes y eso, ok, que es lo que no sabía hacer el Gon cuando peleó con el Hisoka. Cuando el Hisoka le dice, si tú hubieras usado Gio, le dice primero, no usaste Gio, es lo que estás pensando, ¿verdad? Que no usaste Gio y si hubieras usado, te hubieras dado cuenta de lo que hice. Y el Gon le dice, sí. Y el Hisoka le dice, sí, cierto, pero si hubieras usado Gio, te hubiera partido tu madre, pues porque no me hubieras podido esquivar los golpes, sí, de ¿no? todas formas. Ajá. Entonces, y ya después le enseñan a Biscuit a precisamente cómo enfrentarse a esas situaciones. En microsegundos cambiar el NEN para cubrirse. Ok, Porque se supone que el Bistro, perdón, ¿cómo se llama Bistro? Castro. es Castro, sí, sí, sí. Castro se llama, ok. Sí. Este vato se supone que ya está en un nivel en el que ya debería poder hacer eso y no lo demostró. Entonces no era un usuario NEN tan bueno en realidad, pues a ese nivel, pues no. Ok, ok. Yo sí lo pongo como buen usuario NEN, pero la regó. Al Castro yo lo pongo en B o en C. Sí, se me hace bien. En C. Sí, B Por se eso me te hace digo. alto. Entonces a lo que voy es que no vimos a Hisoka pelear contra otros A. Lo vimos pelear Ok, contra B o contra C o ok. contra D. Lo Pues, ¿no? dejamos en A, pero está bien, te compro el primer argumento de que sí es cierto, o sea, la habilidad de hacer goma a tu aura no te rankea en ese, pues. Pero está chile porque la versatilidad. Es muy creativo el Hisoka con esa habilidad en específico. Y Sí, yo sí, estoy de sí. acuerdo que le mete mucha creatividad. Pero hasta ahí, pues no lo hemos visto usarlo contra otros. Que esperemos que pronto ahora en los nuevos episodios que va a sacar, porque en teoría ya hizo que estaba cazando a las Y está arañas. matando a. Ya está ahora sí por pelear contra usuarios que valen la pena, pues. Y ahí nos vamos a dar cuenta qué tan versátil y qué tan buena es su habilidad, en realidad. O sea, si ya llegaste a esa parte del No, manga. Ah, ok, ok. no, o sea, ahí te va. O sea, yo he visto resúmenes, por decir lo que ha pasado, pero no he visto todavía no sé, por ejemplo, las habilidades de los príncipes. Ok, vamos a dejarlo en el anime entonces. En Sí, el puro anime, anime. en el A. En el A. Porque le faltó un usuario poderoso. Ahí te va. Y ahora,
Ah, bueno, ¿y otra opción tú? Ya Sí, sé. te iba a decir que entonces, para no estar así de que hablando, eh, vamos a mencionar a los S, güey. A ver, ¿quién es? Para ti, ¿quién es un S? El primer S seguro, güey, y que no me lo vas a refutar. A ver. Morel, güey. Señorón. Morel es el de pelo blanco, narizón, Totalmente. Sí, lentes sí, sí, y güey. una pipa chiquita, pero se la pone. Ese vato se carrió todo el arco de las hormigas quimeras, güey. El MVP Y del arco. ojalá que lo veamos en el nuevo arco que viene. Pero ese vato. Ah, va a salir, Sí, sí, pues digo, ojalá que sí lo veamos en acción, porque en teoría Ah, su chamba nomás es llevarlos al continente oscuro y hasta ahí, pues. O sea, en teoría él no se va a bajar, pero yo tengo fe de que, pues, por algo lo están metiendo, pues, ¿no? Pero sí, güey, ese vato se carreó todo el arco, güey. entró a ese directo. E igual, no le gana Netero en los chingazos. No, 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 ese sí le parten su madre. Y tampoco le gana a muchos otros personajes, pues. Sí, a lo mejor a Hisoka tampoco. Pero ese sí tiene todo, pues. Ese sí tiene el control del nena al fregazo, versatilidad, creatividad. Tiene el power. Sí lo vimos pelear contra personajes de nivel A lo mejor no en Nen, pero sí en general, personajes S. Otros S, sí, Sí. pues sí, 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 sí. No tanto en habilidad, pero sí, o sea, en general, o sea, si ya le pones todo en contexto, sí. Sí, o sea, Personajes S, pues, ¿no? personajes los más poderosos que vimos en el anime, Sí. él ahí estaba, o sea, cara a cara. Y luego llega un momento en el que dice, "Ish, estoy al 30% nomás de mi... Y a la madre, güey, se fue el que carrió todo de todas formas, güey. Ese, el momento importante, hace cuenta que en el arco de las hormigas quimera, todo la temporada se trata de llegar a las 12. Y este vato, pues llega a las 12 del día D, el momento D, El que es. y él mismo dice, estoy al 30% de mi capacidad, tal vez menos. Chingue su madre. Pero porque todo lo que hicieron antes de prepararse, fueron 10 días de preparación, o no me acuerdo si fue más, o antes, incluso hasta antes, Sí, sí. él estuvo cargándose todo eso porque estaban distrayendo a las hormigas, estaban deshaciéndose de hormigas, etcétera. Él se estaba cargando todo, güey, o sea, él las atraía, él las llenaba de humo para que no supieran dónde estaban, Sí. ya que se infiltraron en el territorio donde se iban a hacer todo el desmadre que tenían que distraer a los guardias reales. Él llenó toda la ciudad de clones, de humo, güey. O sea, güey, este vato se estuvo carreando todo, güey. Sí, lo que te iba a decir, pues estamos diciendo que es habilidad S, pero ¿qué habilidad es para los que no han visto o La para los que no recuerdan? Pues mira, yo te voy a decir lo que me acuerdo más o menos, ¿eh? Ajá. Este vato puede moldear el humo. Sí. El humo que sale de su pipa y la puede hacer o materializar, más bien, en lo que él quiera, casi casi, pues. Vemos varias habilidades. Hace clones ninjas, entre comillas, de humanoides, ¿no? Humanos como él. Pero también vemos que usa su humo como cuerda. Vemos que usa su humo como pared. O sea, lo vemos que usa simplemente de todo, güey. O sea, este vato hace conejitos, hace lo que él quiera con el Figuras. humo. Él hace lo que quiera con el humo, pues puede hacer que el humo sea tangible. Ajá, como la goma Bonji, pues él su aura la puede transformar en humo. Con la habilidad de emisor, porque también puede sacarla de su cuerpo y con la habilidad de manipulador la controla a distancia. Entonces el humo lo moldea, le pone su aura y lo manda lejos de él a hacer lo que él quiera. O Sí, sea, sí, sí, o el sea, límite es su imaginación. y lo usa de una forma magistralísima, pues definitivamente ese fue el MVP de ese arco. Sí, sí, Algún sí. día a lo mejor hablaremos porque a mí me gustaría, tengo algunos pensados de algunas series, películas así, de hablar de MVPs, de personajes, pero si en este momento habláramos del MVP del arco de las quimeras, Morel se lo lleva De lejos. de calle. O sea, ese vato se cargó todo, insisto. Entonces el primer personaje ese de Sí, habilidad totalmente. de Nen. Y me sorprende a mí que en el anime todavía no es de los mejores usuarios. Lo ponen como estrellas, ya es que tienen estrellas como si fueran estrellas Michelines. Sí, Así de chef. tiene uno Pues les ponen, creo que lo subieron a 2, lo acaban de Sí. subir a 2, ¿no? en el último Ahora arco. por lo que pasó, pues en el arco pues, pero me sorprende a mí que no esté en un nivel más arriba, pues, siendo que está rotísimo pero él mismo deja en claro que no le interesa. Sí, le vale, pues. Ajá, él mismo deja en claro que a mí no me interesa ni la política, ni los rangos, ni nada. Yo, mira, mi barco y navegar a gusto, porque no olvidemos, todavía aparte, güey, de que ni siquiera es un peleador, ni siquiera es un cazador que se dedique a pelear. Sí. Es un cazador marítimo. O sea, a él lo que le gusta es andar en el agua, en el mar, descubrir cosas, llevar gente y todo lo que tenga que ver con lo marítimo. Sí, sí, sí. Él estaba fuera de su confort. Marinero. Sí.
Sí, fuera de su confort totalmente, Es- pues. Ajá, estaba fuera de su confort y se la rifó. Entonces, pues ya, Morel, primer personaje, Sí, ese. es Totalmente de acuerdo. respecto a su habilidad, Ajá. no respecto al poder. Sí, sí, sí. ¿Y a quién otro pondrías tú? Mira, este es un poquito controversial, a ver, tú me vas a decir. Yo pondría a una de las arañas. No, no las arañas, pero no, espera, discúlpame, no, me Sí, confundí. pero todavía no. Todavía no, Ah, sí, ok. espérame. A una de las hormigas, una de las guardias reales. Ok. Y está bien controversial porque eran bebés todavía, pues no. Pero yo al Puff lo pondría en ese, güey. Porque es el único que vimos que realmente controló su habilidad muy bien, pues. Su habilidad Nen. Ujú. Vaya, mira, porque por ejemplo vimos al rey hormiga, Meruem. Personajazo, mi personaje favorito, yo creo. Pero él no vimos que controlara su habilidad Nen al 100% todavía, ¿no? Le O sea, faltaba. sí, él era era un genio nato y ya, pero en realidad nunca se dedicó a eso. La Pito también la vimos por ahí desarrollar su habilidad hasta cierto punto muy bien, porque ya la usaba para curación, la llegó a usar hasta para detenerse porque no se movía, la usó. Pero el Puff fue el que usó más versatilidad, güey, porque tenía para hipnotizar, tenía para leer mentes casi casi, o sea, te podía ver por, por detrás, se podía dividir él Células. en células, o sea, se me figura que su habilidad estaba muy bien y aparte sí la desarrolló, pues, y en muy poquito tiempo. Ok. Y ya, pues, eso conjunto a su fuerza física y todo lo demás, pues, lo hizo que fuera un oponente bien pasado a lanza, pues, ¿no? Al punto que logró engañar y con su misma habilidad sobrepasar por un poquito a un Morrel al 30%. Que eso ya es, mira, decir. Es que la pelea de Puff era psicológica, Sí, pues. pues, Y su habilidad era psicológica también. exactamente, pues, o sea, él se pudo dividir en células, que era con su habilidad, Nen, dividirse en células para que estuviera separado, y aparte con su otra habilidad de poder ver lo que estaba pensando, lo que está sintiendo el otro usuario, pues, le jugó ahí psicológicamente, pues, sé que es dudosa, estoy también un poquito dudoso yo, pero siento que de los tres guardias reales, o en sí, incluyendo al rey, fue el que mejor dominó, por decir un poquito, ese tema del Nen. Sí, porque es el que tiene más sinergia entre su personalidad y su Ujú. habilidad Nen. Porque Pito desarrolló su habilidad Nen después del combate con Kaito, Sí, porque él quería, porque porque ella quería arreglarlo. sí, se Entonces, quedó bien traumada, se sí, quedó bien picada con el Kaito. pero el Puff, su personalidad, su manera de ser sobreprotectora, sobreanalítica y la habilidad Nen que desarrolló hacen más Güey, sinergia que los demás. sí, sí, sí. Entonces, sí, también lo pusiera así, pues Él, es un guardia ese. y a lo que voy es que lo siguió desarrollando, entre comillas, a fin de, o sea, lo aprendió a usar muy bien, pues, al punto de que luego nos descubrimos también que él era el que les hacía las habilidades Nen a todas las hormigas. Ah, sí. ¿Sí, no? Entonces, a ese nivel estaba ya el puff de que yo estoy pesado para el NEN, de que a ustedes también les puedo dar sus habilidades especiales de NEN. Y otra cosa, yo creo que es el guardia que menos bien me cae, porque Sí, a mí también, o sea, de tiene hecho, muchos solos de los tres guardias, llorando así, yo creo que por mucho es el menos favorito, ¿eh? O sea, es el que más gordo te cae. infravalorados. Y aparte no tuvo peleas buenas tampoco, Sí. pues nunca tuvo, porque el objetivo de esa hormiga en específico no era pelear. Era el control. Sí, ¿Cuánto tiempo iba? media hora. Dios mío. El objetivo no Le era pongo pelear. pausa, ¿no? Sigue grabando la voz, ¿verdad? Ocupamos un generador. Y sí. Para los que siguen con nosotros, Sí. en este momento estoy Se nos- besando a Luis. Se nos acaba de ir la luz. Dios santo. Bueno. Tengo miedo. ¿Lo pauso o Ahora- lo pauso? Seguimos. Estás viendo discusiones friki sin sentido. No estás viendo discusiones friki sin sentido. Y volvió la luz. Dios mío. Oye, hoy se ha ido mucho la luz, ¿eh? Uy, no sabía. Tuvimos un corte porque se nos fue la luz. Aquí, en el primer mundo en el que estamos grabando esto, se nos va la luz como 5 veces al día. Estamos en la ciudad del sol, donde llueve 5 veces al año, entonces la infraestructura no está hecha para pues la llovizna. Así que este pequeño corte está patrocinada por... CFE. Sí. Entonces estamos diciendo, Ramón, que
Ya se me olvidó que estábamos diciendo que El Puff era el menos querido. Sí, ya me acordé, estábamos diciendo que él era el menos querido y que su intención no era pelear. Sí, no estaba hecho para pelear. Él no estaba, por eso es que no vimos pelear algunas de él y vimos muchas escenas ahí muy gays y así, pues no, o sea, Sí. incómodos, las escenas esas incómodas que tú dices, estoy viendo un anime de peleas bien pasado de lanza, mira, estás viendo un episodio donde el narrador te está narrando lo que pasó en 1 minuto y se toma su tiempo y todo bien pasado de lanza, tú bien entrado viendo las estrategias y de repente empieza el puff a gemir y es como entra tu mamá al cuarto a ver lo que estás viendo, pues, ¿no? Así, tal cual. Me ha pasado. Sí. Y Lizoka también dice la tele y sí es cierto, ¿no? O sea, esas escenas, puta. Pero bueno. Pero aún así, fíjate, tú dices que no es tu favorito, el mío tampoco. Pero yo, como usuario de habilidad NEN, sí lo pongo en rango S. Sí. Y es el único de las hormigas que yo pondría en usuario S. Sí, como te digo, pues por la sinergia entre la habilidad Sí. y el personaje, Totalmente. igual que Morel, pues también. Sí, sí, Esa sí. super sinergia entre su habilidad, Ajá. que es lo que vemos que le jugó un poquito en contra al Castro que mencionábamos ahorita. O sea, su persona y la sinergia con su Sí. habilidad no hizo y pues le costó la vida, ¿no? ¿Qué otro personaje pondrías tú? De los guardias reales, a todos los pondría en A, inclusive al Meruem. Como usuarios NEN. Como su habilidad y su sinergia con su habilidad. Es que ellos, se me figura que ellos es un poquito trampa, porque ellos ya de nacimiento están rotísimos, pues no, o sea, me atreví a decir, fíjate que en Meruem, casi sin Nen, se soleaba a más del 80% de Sí, personajes, sí. pues no, entonces él ni siquiera necesitaba Nen, pues, en realidad, pues, y varios de los, y a los guardias reales les pasa un poquito lo mismo. Sí, al Yuppie le pasa esto, pues al Yuppie como es una combinación de varias bestias mágicas, casi tampoco necesitaba Nen, pues porque tenía ya otras habilidades sin necesitar Nen. Entonces, por eso siento que es un poquito trampa con todos, porque ya están rotísimos de por sí, pues, y les pones un poquito de Nen y escalan a niveles estratosféricos. O sea, pero lo que hace en realidad la Shamba no es su habilidad Nen. Lo que hace la Shamba es lo que son ellos, Sí. ¿no? Su genética, por decirlo. Ser hormigas quimera, pues, Sí. absorber lo mejor de todas las especies. Pero sí, están en A, pues, o sea, sí están en A porque al final de cuentas, pues, Yo creo que al final, o igual spoiler, tal vez Meruem está en ambas, güey. Ya cuando llega a absorber las habilidades. es que su habilidad está bien rota, pues, o sea, lo que coma se roba o copia la habilidad de lo que coma, pues, ¿no? Entonces, a la madre, o sea, de hecho, esa habilidad, Nen, por sí, la pura habilidad, por lo que es Meruem, que sí come, se alimenta Sí. de otros usuarios, sí lo pondría en ese, pero es que no la desarrolló, pues, o sea, no es una habilidad que él, me pasa lo mismo que con la morra esta que adivina el futuro. Sí. La habilidad está bien pasada de lanza, pues, pero el usuario no lo desarrolló, no lo siguió creciendo, pues, ¿no? Y luego, no, pues deja tú, pues todos eran recién nacidos. Sí, el Meruem era un bebé, pues, Sí. era una cosita pequeña, apenas estaba queriendo madurar, pues, ¿no? Por eso te digo, a lo mejor yo creo Pobre que el criatura. Meruem ya desarrollado intelectualmente y emocionalmente, Si lo hubieran dejado más, era doble S. se alcanzó a hacer SS Plus, ajá. Lo hubieran dejado, pero sí, pero es que fue la víctima de todo esto, güey. Era un recién nacido. Y lo querían asesinar sin razón, güey. Sí. Ahí yo sí estoy de acuerdo que Meruem es el villano de una historia mal contada, güey. Todavía al final le estaba diciendo al Netero, ya, güey, seamos compas. Yo voy a dejar a los. Me paro de pie por Meruem. Voy a dejar a los humanos en un lugar que estén en paz, a los que valgan la pena. Pero tienes que admitir que tu mundo está en la basura. Yo voy a mejorar todo este rollo, pero vamos a ser compas tuyo. Y el Meruem, digo, el Netero, no, yo tengo una misión. A mí me dieron la misión de quebrarte, carnal. Y yo no puedo irme aquí sin cumplir mi misión. O sea, el villano y el Netero totalmente, güey. De eso hablaremos luego. Sí. Meruem era la verdadera víctima de toda esta historia, güey. Meruem después de la pelea con Netero lo pusiera en S, pues. En ese. Porque ya con las habilidades de sus dos guardias, o sea, ya, ahora sí ya no hay manera. Es que sí, después de ese no había quien lo derrotara. Sí. Con eso estoy de acuerdo, pero es lo mismo. Era el más poderoso, sí. Mira que es mi personaje favorito. Pero como usuario me falta porque no lo desarrolló él, pues. O sea, Eso es lo que voy. No lo desarrolló él y aún así lo usó 10 veces mejor que los dos usuarios, pues. Sí, bueno, sí, es que él era un genio nato, pues, ¿no? Ajá. Él nació para ser Ahí el es mejor donde en ya todo. vimos que realmente él como usuario NEN
a la madre, está a otro nivel. Es verdad, sí, sí, sí. En ese momento a lo mejor sí Los está mismos guardias le reconocen de que, usó mi habilidad mejor que yo. mucho mejor que Sí. yo y literal la acaba de adquirir. Sí, 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 pues, pero como Entonces- todo lo que hacía, excepto un pequeño juego de mesa. Pero todo lo demás lo acababa de aprender y lo hacía magistralmente, pues, ¿no? Entonces, güey, qué buen anime ese contenido. Quien no lo ha visto, véalo, por favor, ¿eh? Ese arco es el último arco animado ¿Qué? y lo tienes que ver. O sea, tienes que verlo sí o sí. Es el Este mejor arco. penúltimo. Es el Es el penúltimo, penúltimo perdón. arco, porque sí, los que sí. es un mini arco, pero todavía, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, es que tiene muy buenas. Pero ya vámonos a lo que sigue. Otro S. Arañas, ahora sí. Llevamos 3 S. Crollo Lucifer. Cuarto S, el líder del Ese no, yo creo que no hay forma en que discutamos que no es un usuario ese, pues, ¿no? Crollo Lucifer se roba habilidades, güey. Y luego tiene una condición bien pasada de lanza. Sí. Y todavía, con la condición de traer el libro en la mano, te hace un uso de las habilidades muy, muy bien, pues. Es lo que dijimos ahorita. La sinergia del personaje con la habilidad que desarrolló, preciosa. Él es un individualista, o sea, él es el líder, es muy independiente Sí. y su habilidad es del tipo especialista. No habíamos mencionado todas las habilidades todavía, pero es el segundo especialista, Meruem es Sí, especialista. me más especialista. Entonces, él tiene la habilidad de conjurar un libro y en ese libro puede almacenar la habilidad NEN Sí. de un usuario si cumple ciertas condiciones. Entonces él tiene un repertorio de habilidades que no conocemos todavía, Sí. pero las que nos ha mostrado, joyitas. Oye, pero bien decías esto de que hace sinergia su personalidad con su habilidad. Me gusta mucho esta filosofía o no sé cómo se le diga, pero él es un ladrón, pues. No, o sea, ellos se dedican a robar. Sí. Entonces, y el líder tiene la habilidad, nen, de robar habilidades, nen. Sí. O sea, es el ladrón máximo, pues, no es el ladrón por excelencia, pues. Y el libro es el libro del ladrón. Sí, güey, o sea, es totalmente lo que tú decías, va 100% con su personalidad y la usa de una forma bien pasada de lanza, al punto que él, limitado por no poder usar una mano porque se robó una habilidad, nen, le estaba haciendo frente a dos de los personajes más rotos de la serie. Papá y abuelo Soldic. Sí. Güey, qué buena pelea esa. Sin una mano, ¿eh? O sea, todavía dijo, para que esto esté más o menos igualado. Mira, yo sin una mano. Ese sí fue literal, sin una mano. Ahí todavía no sabemos, o sea, respecto a sus habilidades. Ajá. Pero el Requiem, güey. Desde ahí ya sabes que está rotísimo. Sí, no, es que Hay una escena en la cual están en una ciudad de mafiosos, en un edificio, un chorro de cazarrecompensas cazadores lo quieren desvivir y se va viendo cómo pelea y cómo con un lápiz, la John Wick. sí, Aparecen los usuarios con un Sí. lápiz en la nuca y tirados en el piso acá. sí, tal cual, ¿eh? Pero ya igual, pasa un poquito lo mismo que con otro personaje, ahorita no me acuerdo quién era. Pero bueno, con el Nétero. Pasa lo mismo con el Coro, que ya te lo imaginabas, porque era el líder de una banda de criminales, de usuarios NEN, bien rotísimos. Los más famosos. Sí. Los Akatsuki Los de Hunter. Akatsuki de Hunter, que en realidad sería al revés, ¿no? Ajá. Los Akatsuki son los Ryodan Sí. de Naruto, pues, ¿no? Porque de ahí se basaron. Otra cosa que Kishimoto se inspiró. Se inspiró. Se sí, inspiró sí, de sí. Hunter x Hunter, ¿no? La mejor organización. Pero tú ya te intuías que estaba rotísimo, pues porque era el líder. Y no decepcionó. Y no, güey, o sea, es que lo que decíamos, estos villanos, estos. ¡Ay! Pero Esta los serie que es no muy buena. sepan, o los que ya saben, los Soldic son una familia de asesinos. Viven para asesinar gentes. Sí, y. Lo mejor que puede comprar tu dinero para mandar a quitarle la vida a alguien. Sí, pero son unos asesinos por excelencia, pues, ¿no? Son los asesinos, Sí. pues, ¿no? Porque hay muchas series en las que vemos, es un asesino, y al final, Vende humo. no, o sea, no hizo nada, pues así como Naruto, los Ambu, wow, son los Ambu, los mejor de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, y al final, mira, ambos los tiran
Así, Sí, güey. de humo Sí, también. totalmente. Entonces, aquí te venden desde el principio que esta familia es de asesinos y resulta que sí son realmente del estatus del que son de los más fuertes de toda la serie. Sí, y aquí los mafiosos tenían dinero porque contrataron a 2. Contrataron a 2, eran carísimos porque ellos sí, los contratabas para eliminar a cualquier objetivo que tú quisieras y posiblemente te lo podían hacer porque eran de los más rotos de toda la serie. Pues entonces, sí, si tú veías uno de ellos, ya sabías que killer instantánea, casi, casi, ¿no? Sí, así. Entonces, Y en la pelea, pues ya vemos al Kuroro pelear, pero sin la intención de asesinar a los Soldic. sí, O sea, está rotísimo el vato. Le aguanta un 2 versus 1 a los mejores asesinos del anime. dos de los, sí, sí. No, pues son los 2 mejores Quizás una mano. asesinos. Ajá. Con una mano leyendo acá, como el Kakashi cuando pelea contra el Sasuke, el Naruto y la Sakura. Me acuerdo yo una vez, totalmente nada que ver, pero fue algo así, güey. Cuando estaba chiquito, ya es que ibas a jugar a las maquinitas. Aquí en México ibas a jugar a la Kino Fighter. Y yo iba a un lugar en el que tenían varias maquinitas. Y había un vato, no sé si a ti te pasó alguna vez, el vato más pesado de todos. Todos sabíamos que ese era el vato el que le partió su madre a todos en la Kino Fighter. Con un peso, el vato llegaba con un peso, güey, y se quedaba 3 horas ahí jugando, ¿no? Y yo estaba jugando una vez en la maquinita. Y este vato llegó y yo, no mames, o sea, vas a ponerle un peso a la donde yo estoy jugando, porque yo era el único que estaba jugando, pues Sí. como que el vato dijo, es la única persona que está jugando, voy a jugar contra él, ¿no? Y yo estaba bien chiquito, ponle que Tato tenía unos 16 años o 17, yo tenía 10, 12 años. Y le dije, pero ok, pero tú sin una mano. Pero yo se lo dije de mame, ¿no? O sea, yo le dije, pura cura, tú con una mano. Y sí, güey, y me partió la madre con una mano. Me partió la madre con una mano, güey. Entonces me recuerda un poquito el Crollo, güey. Con estos dos vatos acá. Yo sin una mano y a ver cómo lo hacemos. Y ahí les aguantó el tiro, güey, a los dos Oldic. Así, güey. Yo Eso sí, me recordó. yo era el morrito castroso que sabía jugar, güey. Maldito cerdo, güey. A mí me No, pagaban la máquina y me daban el peso. dejen jugar a los demás, güey. Habíamos personas que íbamos a divertirnos nomás, güey. Sí, güey. Queríamos nomás pasar el rato, güey. y Los la que iban a gente jugar fuera- Metal Slug, güey, los odiaba. Yo sí jugaba Kino Fighter, pero en realidad nunca supe jugar, pues. Yo nomás así, güey. O sea, yo usaba el K999 y usaba el Hatera. No me acuerdo ni cómo hacía. ¡Aturi! ¡Oh! Y sacaba toda la... Así, güey. Era lo único que hacía. Pero bueno, volvamos al tema en el que estábamos. Nos desviamos un Kuroro, poquito. súper roto. Nunca lo vemos igual. Nunca Sí, lo sí. vemos pelear en serio. Ujú. Yo creo que apenas cierto. en el manga vamos a ver cómo pelea en serio. Si Sí, acaso sí. podemos decir que peleó en serio contra Hisoka, pero no podemos decir que usó su máxima capacidad. Solo vimos que se preparó muy bien. Y luego es un personaje, como tú dices, nunca se tomó nada en serio porque nunca lo ves realmente preocupado por algo, güey. Ni cuando hay un arco, en ese arco que ya hablamos ahorita, lo secuestran y todo el rollo y lo van a desvivir. Ajá. Y el vato nunca se vio alterado ni un poquito. Acuerda que tenía tenía un escrito en donde decía él que no decía nada de esto. De hecho, él dice, en mi adivinación no aparece nada de esto, así que me Es vale irrelevante totalmente, sí, que cierto. está el Kurapika, la persona que más lo odia en el mundo, probablemente, o sea, partiéndole su madre, encadenado, y el vato, Hablando de Kurapika, güey, ¿en qué rango lo pondrías a Kurapika? ese, güey. Ese. Fíjate, yo estoy un poquito dudoso porque sí es muy buen usuario, es muy buen, pero una de sus habilidades al principio te la pintan como que era específicamente para pelear contra cierto grupo, que nomás era este grupo criminal, los Ryodan. Entonces era fuerte contra ellos, ¿no? Al principio. Hasta donde vamos en el anime, así te lo pintan. Él específicamente era fuerte contra el Ryodan porque su habilidad estaba hecha para pelear contra ellos en general. En teoría, contra los demás usuarios no debía dar tanta pelea. Ujú. Creo que en el manga ya demostraron lo contrario porque te cambiaron ahí un poquito la pichada y que al final siempre no era cierto, que todas sus habilidades eran para algo así. Mire, pues que nomás una cadena de las que trae era para el Rion y los demás no había pedo. Pero por ese pequeñísimo detalle de que su condición es para usar su máximo poder, pelear específicamente contra las arañas, es la que me hace dudar un poquito. Pero sí se me figura que es muy buen usuario él, pues, ¿no? En general. Es que voy con lo mismo. Su persona, Sí, con va. la habilidad, Total. hace completamente sinergia, Sí. por eso lo pongo en el S. Ok. Igual, está lejos de ser el usuario más fuerte,
Ajá. Lo que tiene son bufeos, o sea, son hacks Sí. muy chingones. Pero a lo mejor eso le quita mérito, ¿no? Que sea Sí. específicamente con el Ryodan. Sí, 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 pues porque en realidad él es el de los usuarios más fuertes cuando pelea contra ellos. Sí, sí, Y sí. ya, pero lo puedes contra otro usuario. Por ejemplo, ahí sí yo veo difícil que un Kurapika, por ejemplo, le haga frente a un Hisoka O a una hormiga. o a una hormiga quimera Sí. también, pues, ¿no? Cambiamos de personaje. Ahí ese yo específicamente al Kurapika no, yo creo que yo lo pondría en A. Y me gusta, sí, siento que Ok. cuando pelea contra un Ryodan sí es ese. Pero en general lo pondría en un A a lo mejor. Pero Sí. es que estoy dudando, estoy dudando. Mira, así, mira. Una entre medio de ese, pues. Vamos a hacerlo así. Es ese cuando activa los ojos escarlatas. Sí, cuando es especialista. Sí, cuando es Bueno, especialista. entonces sería un S él. Porque Y siempre los, bueno, no no siempre, pues. Y cuando anda en modo normal, se me hace que es Ah, B a la madre, güey. no he sido pondría nada todavía. Es ¿Sí? que se me hace muy buen usuario. O sea, en realidad siento que de los protagonistas es el que mejor hizo todo en general, pues. Es que es el que tuvo el power up más, bueno, es el segundo que Ah, tuvo power up más grande. ¿Estás de acuerdo que Kurapika pudiera ser el protagonista de la historia? De su propia historia lo es, Perfectamente. pues, ajá, sí. Sí, tan así que te ponen en el arco de Journey, buena parte del arco de ser el protagonista, y ahorita en lo que va del manga también es el protagonista. Sí, ¿No? Entonces, él pudiera ser protagonista bien. O sea, siento que no necesitas al Gon y ya podría ser protagonista, pues, ¿no? sí. El otro que pusiera ese de los protagonistas, aprovechando que tocamos a Kurapika, Ujú. pues yo creo que los dos protagonistas, ¿no? Killua y Gon. Los pondrías en ese. Sí, güey, sus habilidades con respecto a sus personas. Yo, Lo que pasa es que son a los personajes que vemos crecer, desarrollarse. Y no son como Hisoka, Kuroro, Netero, que cuando los vemos en acción ujú, son la reatototota, pues, ¿no? Ellos empiezan humanos, a lo mejor Killua muy roto porque su oficio es ser asesino, es Soldic, es de la familia de los Soldic, pero pues Gon también es una bestia, pues es un animal, aprende todo rápido, desarrolla todo rápido, y pues ser potenciador, el Yayanken, que rápido halló su debilidad y le sacó provecho, ujú. el Killua, que es transmutador, que transformó su aura en electricidad, que le permite Sí, sí, sí. super velocidad, super, pues que reacción súper rápida. Igual ya saben sus debilidades. Killua se le acaba bien rápido el aura. Gon necesita el usuario primero inhabilitarlo para conectar un buen chingazo. Ujú. Entonces, como te digo, pues son buenos personajes con buenas habilidades, Sí, pero ponerlos en el A se me hace rebajarlos. no, a mí se me hace que está bien porque, por ejemplo, nunca los vimos al 100 de su poder. Gon, su habilidad, no, a mí me deja mucho que desear. No se me hace que está muy situacional. Porque los poderes que tiene Gon, como tú dices, están fuertes. O sea, su golpe es muy fuerte, pero tiene que tener quieto al objetivo. O sea, está como muy difícil que le des a Pero un usuario alto. niños de 12 años, pues. Sí, pues te digo, o sea, a lo mejor ya más grandes, ya los puedes poner en un S. Ahí no. Todavía dudo un poquito más con Killua, porque Killua, digo, Killua sí demostró muchas veces estar por encima de Gon en control de Nen, ¿no? En esta cuestión de, precisamente por todo la educación o toda la preparación que tuvo desde niño, pues, ¿no? Sí, Pero pues desde que se ve este poder, la velocidad del dios, del rayo, ¿no? sí, El dios del ajá. rayo. Le hizo frente a una hormiga quimera, o sea, al Yuppie, yo creo que sería el Es- más roto de todas las hormigas, güey. Ajá. Y le hizo frente, Uno contra sí, uno, güey, bien pelada, pues, pero está situacional también porque se le acaba lo que tú decías, pues, ¿no? poca estamina. Entonces, por eso te digo que a lo mejor, si lo hubiéramos visto un poquito más grande, crecer o un Killua ya no de 12 años, porque creo que tienen 12 en la serie, a un Killua ya de 17, 18, yo te diría, sí, es un S, pero en el punto en el que lo terminamos de ver en la serie, no lo pondría en S todavía. Ok, yo sí por la habilidad. Ujú. O sea, la habilidad rotísima. Sí, es muy bueno. Y es algo que nomás él y su familia pueden hacer prácticamente, bueno, y algún que otro usuario por ahí. La habilidad del rayo, pues es lo de ponerse, o tú te refieres en sí Eso, su aura, su control. transformarla en electricidad. Ujú. El primer cazador al que le muestra esta habilidad se zurra, ¿no? La Biscuit, cuando se da cuenta, se zurra. Sí, sí, sí. O sea, por así de raro
y extraordinario era su habilidad. Sí, sí, sí. Con la goma bungee de Hisoka todos dicen, ah, no mames, qué habilidad tan rara. Bueno, puede ser problemática. Sí, pero no se sorprenden, pues, ¿no? Ajá, igual con el Yayanken del Gon. Ah, es un Ok. potenciador, nada más juntas aura nen en tu mano y das un chingazo. O sea, nadie se sorprende, pero con el Killua todo el mundo de que a la madre puede ser electricidad y tan niño, no seas mamón. Sí, 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 sí. Entonces, pues sí, sí, yo igual los pondría nada porque siento que les faltó un poquito. Y ahorita que hablas de Biscuit, ¿qué opinas de Biscuit? Ah, es que también, no sé, güey, es que se me hace que me faltó verla pelear en serio, güey. Pero, La pusieran A, pero era muy buena, pues, porque tan así que fue la maestra de los protagonistas, pues, ¿no? sí, Entonces era muy, muy buena controlando su nen. Pero su habilidad, sí, por eso, pues. no, Ni siquiera ni para el combate, ¿no? sí, pues ajá, pero es como soporte. Pero yo voy a que tiene un muy buen control del nen, en el sentido que se mantiene transformada ella en niña, toda la serie. O sea, tiene tan buen control que puede modificar su cuerpo para estar en una forma que no es su forma natural, Ajá, porque no le gusta, y todavía pelear en esa forma, y rara vez se pone en su forma, cuando ya se tiene que poner seria o así, ya tiene que regresar a su forma original, pues, ¿no? sí, sí, Pero sí. normalmente la ves, o sea, todo el tiempo está en control del nene ella, pues. Su forma varonil, pues. Entonces siento que su control del nene es muy bueno como para no tomarla en cuenta, pero mínimo una así es. Sí, así la pongo. Es que se me hace que por la habilidad, Ajá. que es la doctora Pride, algo así, Sí, no me acuerdo el es nombre. una enfermera que te hace spa, trabajos de spa, Sí, para desestresarte y mantenerte joven. pero también te recupera, ¿no? Según yo, la salud, Sí, o sea, pero o sea, en medio del combate, sí, no la puedes usar, pues no no. te iba a Es un servir. soporte. Es un Ajá, soporte de habilidad. ya terminé de entrenar o de pelear, Ujú. invoco a esta doctora, enfermera, Sí. y listo. ¿Y algún otro personaje que te acuerdes? Es que ya se me acabaron a mí las ideas. De personajes que vayan a ese, pues mira. El maestro de Gon y Killua en la torre del Shisui Ay. es B. Sí, veo, o sé. O sea, no, o De sea, son muy personajes gracioso. así relevantes. Pero ya no se me ocurre alguien. Pues sí, otro Jinx, personaje. pero no lo vimos pelear. No, Le da Phaeton en ese. Feitan. Es que yo digo, bailes de la araña pudieran entrar en nada. Feitan. Si lo pusieran ese, aparte de que es de los que más vimos de la araña, Pues también sí. su poder va con su personalidad. Sí, sí, sí. De que mientras más daño le des, más Sí. se encabrona y más Ah, poderoso es su ataque. pues sí, sí, es cierto. Sí, es un Entonces ese. también está rotísima su habilidad Un y, Feitan. y sirve, pues esa sí está pensada para el combate. Pues sí. Sí, y de ahí, pues más fíjate que ya no, por ejemplo, el Lumi que tú mencionabas. Bueno, los Soldic, Seno Soldic. Seno, Silva A, Silva y Seno S. Seno S. Seno S porque Y es Lumi A también. una A. Y Lumi le doy una A. Así ya rapidito, como estoy acordando ahorita. Las demás arañas también te dejan un poquito que desear. Tienen muy buen control todo sobre su nen, pero se me figura que no pondría a alguien ya en ese. Nos falta conocerlos un poco más. Sí, El Ubogin A, porque es potenciador. Ubogin incluso, pues sí, es que, pues sí, es que le da más fuerza bruta, se me figura. Yo me atreví a poner hasta un B, ¿no? Pero Ok. pienso que a lo mejor sí se me hacen todos los de alrededor una A, Sí, 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 ¿no? sí. Porque ya Hasta para que ahorita. estés en arriba, pues eres una A. Y el compañero de Morel, su habilidad se me hace Muy buena. muy buena, pero él falló. Yo a él lo pondría en un B. Sí, porque él Ujú. no va, pues no, Sí. le faltó a él como persona mejorar. Sí. Su habilidad está bien chingona, es única, pero él Sí, le dio sí. miedo y el miedo lo retiró de Claro, a la lo mejor si pelea. lo hubiéramos visto antes en otro arco anterior, hacer otras cosas o pelear o algo, a lo mejor diríamos, lo pones un poquito más arriba, pero no, o sea, sí no estuvo a la altura Sí. de la situación en la que nos tocó verlo, ¿no? La aprendiz de él, Mm. que es la enamorada del Gon, Sí. también le faltó, No, ahí sí la puedo tener mucho más. Yo digo que una B o una C. No, todavía ella, no. que era como de clarividencia. Knuckle y Shot se llaman otros. Sí, los otros aprendices, pero los del Morel, A ellos los pondría, fíjate, todavía a Knuckle. Es que su habilidad. los dos son A, güey. Sí, sí, se te hace. Sí, no llegan a ese. No, ese no, ese Hacen no, muy fue el buena tío. sinergia con su habilidad. Yo estoy dudando entre A y B. Es que los dos son del estilo pega y corre, ¿no? Sí, es que, fíjate, ponle que la habilidad del Knuckle no se me hace que vaya con su personalidad. ¿No? De pega y corre. Es que es la habilidad del Knuckle de intereses.
de que, te voy a cobrar interés, o sea, no. Sí, de cálculos, ¿no? Te Sí, pasé 100 de aura. sí, no se me figura que vaya con su Cierto, personalidad. no parece de estrategia. La del otro todavía se me hace que va más y se me hace una buena habilidad porque puedes cegar al objetivo, puedes incluso dejarlo sin extremidades. Entonces, Sí. todavía al Shot, creo que se llama el Sí, Shot, shot. creo que lo pondría un poquito más arriba que el Knuckle, siendo que el Knuckle me gusta más a mí como Sí, sí personaje, cae mejor. ¿no? Pero yo se me figura que al Shot lo pondría más arriba. O sea, si a Knuckle lo pongo en B, a Shot lo pondría en A o B más, o B Sí, plus. uno más. Ajá, B Sí, al plus a lo shot. mejor. Sí, es verdad. Pero hasta ahí. No, Ok, de ese definitivamente no. pues son los más Sí, relevantes de ya. los que vimos en el anime. Pero Ustedes, aquí lo importante, a ver, de los que dijimos, ¿a cuál nos modificas? ¿Qué personaje mueves en el rank? ¿qué opinas? Esta pregunta, fíjate, no fue específicamente lo que nos dijeron que habláramos. Tenemos ahí anotadas las otras preguntas que nos dijeron que habláramos. Pero pues vimos por ahí que sí, a alguno que otro le interesaba que habláramos de Hunter x Hunter. Sí, Y pues por eso cumplimos la petición. Recuerden que lo que ustedes nos digan, nosotros lo tomamos muy en cuenta para seguir hablando y a seguir haciendo episodios cada semana. así es, quédate porque ya vienen los comentarios. Así es, recuerda los comentarios, te agradecemos mucho el apoyo y si te interesa lo que comentamos del episodio anterior, que tuvimos nuestro primer invitadazo, pues lo vas a estar viendo en unos segundos más. Así Y nos vamos ya sin nada, Ramón, pero pues salud, Estuvo buena la nos discusión. vemos, así es. Bienvenidos a los comentarios del episodio 13. ¿Quién jugó mejor Juego de Tronos? Vamos a empezar con el erudito del canal, Siegfried. 2 faltas. El señorón Siegfried, ya, le pusimos, ya casi lo damos de baja, ¿eh? Sí, Estamos cuidado. a nada de darte baja. Cuidadito, Casi. Wazowski. Y pues al igual que sus faltas, propuso 2 candidatos. ¿Quieres sobrecompensar acaso sus Sí. faltas? No, 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 no. Bueno, el primer candidato de Siegfried es A ver. Varys. Empezó de Varys. la nada y subió hasta lo muy alto, similar a Littlefinger, ¿no? Ok. Era tan hábil que era capaz de conspirar contra su rey sin ser descubierto. Lo pongo por encima de Tywin, porque a diferencia no tenía un apellido, era eunuco, lo cual lo despojó de las debilidades de la carne y le permitió enfocarse sin esa distracción. Otros personajes tenían respaldo de una familia, de un protector. Varys viene de la nada. El error que lo llevó a la muerte es que en el fondo era bueno, un idealista que soñaba con un mundo mejor. Ujú. Sí, 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 pues más o menos lo que, como tú lo comentaste, lo que dijimos en el episodio, es muy similar al Littlefinger, pues no, que viene desde la nada, desde lo más bajo, como dice él, y va subiendo a llegar a lo más alto del poder, entre comillas, ¿no? O sea, ya nomás le faltaban 2, 3 escalones para ya llegar a lo máximo que se podía. Sí, Pero difiero un poquito en algunas cosas, como por ejemplo, yo no le atribuiría una gran habilidad el poder conspirar contra tu rey sin que se dé cuenta, porque en realidad todos los personajes lo hacían, pues, ¿no? O sea, digo, sí es una buena habilidad, pero no es tampoco que digas, uy, Varys podía conspirar sin que nadie se diera cuenta. no era O sea, exclusivo de esto él. lo vimos en toda la serie con todos los personajes, eso, Sí. pues, ¿no? Entonces, pero, pues, no, yo personalmente no lo pondría encima de Tywin, pero mi opinión no es objetiva, porque Tywin es mi personaje favorito. Y yo, todo lo que hizo Tywin, para mí fue perfecto, excepto ir al baño. Todo lo demás, para mí, a Tywin, No 10 cerrar de la puerta con 10. seguro. Simón. Yo no lo pondría en el top porque realmente no fue un candidato al trono. Él lo que hacía era, le apostaba a su caballito ganador Sí, y lo ayudaba. pero aún así era jugar, pues, era jugar el juego de tronos, Sí. porque es como si dijéramos que la Olena, Tyrell, no jugó, porque ella tampoco estaba tirándole a ser la reina de los 7 reinos, estaba poniendo a su nieta para que fuera la reina, ¿no? Sí. Entonces, y sabemos que ella jugó magistralmente, pues, ¿no? Entonces, Varys es un poquito lo mismo, ¿no? Él no estaba jugando él a ser el rey, pero sí estaba jugando al Juego de Tronos y sí estaba manipulando ahí, Sí. ¿no? Entonces, Pero él no era como Tywin que mandaba desde las sombras No. o Cersei no, o no. como Littlefinger que planeaba en algún momento sentarse en el trono. Sí, él no tenía planes maquiavélicos, Ajá. por decirlo, pues, ¿no? De que al fin justifica los medios. Era más, un poquito más partidario de lo que era Ed Stark, pues, ¿no? Por eso simpatizó un poquito con él en su momento, pues. Así es. Pero pues le jugó. El segundo candidato y pues justamente el que simpatizamos también Luis y yo, pero pues por su final tristemente no fue el veredicto final del episodio. Dice Tywin Lannister. De ellos, porque mío siempre fue.
Excelente estratega, maquiavélico, disciplinado, con una presencia que imponía. Su único error y el que lo llevó a su muerte fue no ser capaz de amar a su hijo y subestimarlo al pensar que Tyrion no sería capaz de defenderse. No midió bien a Tyrion. El consejo para Tywin sería creer que un enemigo pequeño no nos puede dañar. Es como pensar que una chispa no puede incendiar un bosque. Oye, qué Qué buena buena reflexión. reflexión, Simón. Simón. Qué Ala. filosóficos nos pusimos, ¿no? De repente, a la madre. Oye, sí, o sea, más que nada, yo también siento que el error de Tywin fue no valorar a Tyrion, ¿no? Porque en realidad Tyrion, imagínate que se hubieran unido Tyrion y Tywin, güey. ¿Quién detenía a esa familia, güey? Trabajando los dos juntos. Tyrion, Tywin y Jaime, güey. O sea, que Jaime también dijera, fierro, yo ya voy a pelear por mi familia. ¿Quién detenía a esa familia, güey? No mames, estaba rotísimo todo el pedo. Y Tyrion era el que más le podía seguir en el sentido de los planes, de la inteligencia, de la astucia, de la perspicacia, si quieres verlo así. A Mm. Tywin, Tyrion era igual o hasta más, a lo mejor, no lo supimos. Pero siempre lo menospreció, pues, o sea, no hizo uso de esa cartota que tenía, pero que por desprecio al hijo Sí, no dio. Tyrion tenía más inteligencia como académica, ¿no? Sí, Y sí, el sí. Tywin sí era estratega y usaba la crueldad como medio de convencimiento. Ujú. Pero a lo que voy, a lo mejor, si él hubiera tratado de forma diferente a Tyrion desde un inicio, se hubiera dado cuenta de sus virtudes y hubiera empezado a trabajarlo por ahí, hubiera podido hacer que Tyrion, pues, tuviera un poquito su visión de la familia y pues ya ni modo, o sea, al fin justifica los medios Ujú. y no, y a lo mejor, digo, tenías esa mentezota ahí contigo y tenías a la mente y tenías a la espada, ¿no? Sí, Entonces, pero pues, ahí tenía el legado él, pero sí, se sí, sí, ofreció. ese fue su error. Le tuvo que componer un narcocorrido a uno de sus hijos. Sí, tal cual. El siguiente comentario, fíjate que es de Siegfried también, Ok, a ver. pero ya es opinando respecto al episodio, Ah, el ok. veredicto. A ver. Dice aquí que Sansa, como dijeron, siempre fue un bulto. Fue llevada de aquí para allá por la marea. Totalmente de acuerdo, cerrado el comentario. Ella no Vamos. tenía influencia sobre los acontecimientos. Si quedó como reina en el norte fue gracias a que su familia quedó en el poder. Considero que no tiene el mérito de otros personajes, ya que ella nació con todas las ventajas posibles en ese mundo, a excepción quizás de que era mujer. Grande Siegfried. Era noble, rica, bella. Otros personajes con esos recursos a su favor hubieran logrado mucho más. Y estoy de acuerdo ahí porque ahora imagínate a la Tyrell, precisamente a la Sí. Margaery Tyrell, güey, en la posición de la Sansa, güey. Es la misma posición. De hecho, eran la misma. No, Eran los porque... guardianes del sur Ajá. y era la hija de los guardianes del sur, pues. Bueno, es que yo siento que los del norte eran más leales. No sé si me explico. Sí, sí, al final a O la sea, familia esta la traicionó los Tarly, pues. y quieras o no, Marjorie, no sé si tenía, no me acuerdo de la edad que tenía Marjorie y la diferencia de edades. Pero Mayri demostró inteligencia desde que la vimos. Desde la primera vez que la vimos ya demostraba madurez e inteligencia. Pero fíjate quién la asesoraba también, pues Sí, sí. pues sí, sí, pues a eso voy, pues entonces, no sé, yo estoy de acuerdo con Siegfried de que otros personajes hubieran hecho mucho más porque vuelvo a lo que comenté en el episodio, o que comentaron ustedes incluso también, a Sansa se la fueron llevando nomás, pues la trajeron nomás. Sí, pero aprendió, te digo. O sea, fue una hoja en Sí, el viento, sí, sí, sí. pero aprendió tan así, Pero es de muy lento aprendizaje. pero Muy lento. de hecho ella misma lo dice antes de deshacerse del libro. Muy lento aprendizaje. Le dice, aprendo muy lento, Muy lento. pero aprendo. Sí. Ya, ¿qué más dice? Yo sí le pongo seguro a la puerta del baño, dijo. El siguiente comentario ya es de Ángel García. Dice, pues concuerdo al inicio, Sansa sí fue de los personajes que más corajes te hacían pasar, pero al final sí fue un personaje que logró sentarse en un lugar de poder y como mencionaron, aprendió de todo lo que le pasó a lo largo de la serie. Sí, fíjate, creo que no comentaste, o no sé si Secret lo puso también o no, pero yo también comparto la opinión de no le podemos dar tanto mérito, según mi opinión, ya el episodio ya quedó, pues ya ni modo, ¿no? Ya ahí quedó, ya la gente decidirá. Pero según mi opinión, no le puedes dar tanto mérito a cómo terminó todo, porque si no, le tenemos que dar el mayor mérito a Bran Stark, pues,
que fue el que terminó en el trono, pues. Entonces, y no fue así, sabemos que Bran Stark ni siquiera fue de los candidatos a mejor jugador de Juego de Tronos, y casualmente fue el que quedó ahí sentado, pues, ¿no? Entonces, si el final cuenta, pues Bran Stark tiene más 1000 puntos por haber sido el rey de los 7, o los 6 reinos más bien, y Cuervo los 3 ojos. Que sabemos que quién sabe para qué sirve ese poder, aparte de andar espiando a la gente Pero bueno, desde las sombras. igual, si le damos ese puntaje, se lo daríamos entonces a Tyrion, porque él lo Y a propuso. Tyrion, a los dos. Sí, El, sí, el sí. Tyrion propuso al Bran. 999 puntos para Tyrion, 1000 puntos para Bran Stark. Vámonos. Ajá. Pero pues Sansa Lama, 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 lama. empezó más abajo. 999 puntos para Tyrion Lannister y 1000 puntos para Bran Stark. Bueno, Ángel, pues simpatizamos ahí con tu comentario. La mayoría de los que estuvimos ahí en el episodio de Battle. El siguiente comentario es de Isaac. Eso, qué buen episodio. También no he leído los libros. Yo sí tengo vida. A mí me Ujú. parece que Littlefinger sí creció bastante, solo que al final no supo jugar bien sus cartas. Mira, yo no puedo compartir su comentario porque yo no siento que no leer los libros. Yo en lo personal no, porque yo no he leído los libros, pero no puedo decir que sí tengo vida porque ese tiempo que pude haber invertido leyendo los libros, he visto animes, jugado videojuegos, juegos de mesa. No, inclusive a veces uno se entretiene viendo discusiones de otras personas y opiniones de otras personas, como ustedes lo sabrán. Entonces, yo no puedo compartir eso, pero pues sí. Sí, yo no he leído los libros, pero no puedo decir que es porque tenga una vida. Ok, qué triste, voy a tomarle esa agua. Es podcast. Triste. ¿Y qué? ¿Qué sigue? Bueno, Sigue Sammy. a ver. Sammy Torres dice, muy buen capítulo, pues ganó la propuesta de mi estimado José Luis, esperando seguir Mira. viéndolo más adelante. Salud a los tres. Salud, no está José Luis con Sammy. nosotros, pero salud, Sammy. Y sí, muy posiblemente lo seguiremos viendo aquí porque la verdad fue un buen episodio, nos las pasamos muy a gusto con José Luis, sacamos muchas curas, muchas risas y Trajo propuestas sobre la Sí, mesa. sí, sí, o De hecho, sea- su propuesta fue la que ganó. Ah, Nos comentó lo del peinado, güey, de la... o sea, venía bien preparado, o sea, yo no Simón. esperaba nada, no esperaba nada. Según yo dije, yo llevo un par de datos curiosos acá. Y luego les tengo horror de hablando de peinados acá. Sí, la yo madre. teorías acá sacas de la dark web y la madre acá, ¿no? Y Sí. bien estudiado acá, datos bien concisos y bien... Sí, yo venía así con mi archivo de que, el corrido de Tywin y este vato se saca lo de las trenzas. Sí, güey. bueno, las escenas y la madre. Sí, sí, no, sí, la verdad, yo pensábamos más que nada que pues era sabemos que le gusta el tema y sabemos que es muy bueno para platicar, Sí. ¿no? Entonces, por eso fue invitado, pero la verdad, pues lo hizo mucho mejor. Vamos a cambiar a Ramón por José Luis, o a Próximamente. Luis por José Luis, o a los dos por José Luis. Dejamos a José Luis. Sí, Oye, pues vamos a ver cuándo le vuelven a dar libertad condicional y los citamos. José Luis, a ver. estate al pendiente, güey. Te va a llegar una Ahí, citación. ahí cuando él quiera, lo van a ver más seguido, porque sí nos gustó el invitado, la verdad. Igual posiblemente van a ver ya de aquí en adelante, de vez en cuando, a otras personas también que vamos a empezar a invitar Sí. en ciertos temas diferentes. Pero sí, José Luis volverá, muy Sí. posiblemente pronto. Y pues recuerden, ese fue el último comentario. Este pedazo es para ustedes, para que nos digan sus opiniones, sus sugerencias, qué les gustó, qué no les gustó, de qué quieren que hablemos. Así que a escribir. Así es, y una vez más agradecerles nuevamente, ya sé que somos bien repetitivos con eso y pareciera que pierde valor cada que lo decimos, pero en realidad estamos muy agradecidos con toda la gente que nos sigue apoyando, con la gente que sigue viendo el episodio semana con semana y que nos comenta y que nos comparte. La verdad, muchas gracias a todas las personas que nos están ayudando, nos están apoyando y seguimos aquí por nosotros, por ellos y por todos. Saludos. Muchas gracias y saludcita a su salud. Nos vemos.